Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Slumber, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Cómo va a ser tu amigo si siempre lo molestas? Si fuera Jun, tampoco querría ser amigo de alguien que me fastidia, dijo Cham, dando palmaditas en el hombro de Zorn antes de volver a prestar atención a June. Dejó a San con cara de pocos amigos, lanzando miradas ocasionales hacia afuera. Ya no molestaba tanto a Jun, ¿verdad? Desde aquel incidente en que Jun lo regañó, apenas lo fastidiaba. Admitía que a veces lo provocaba un poco porque quería estar cerca, y Jun no se resistía. Pero ¿por qué seguía ignorándolo? No lo veía reír a carcajadas ni sonreír de oreja a oreja como cuando hablaba con ese tal John. ¡Qué irritante! Zorn estaba tan molesto que incluso Korn, que lo observaba de reojo, no se atrevía a acercarse. Parecía a punto de escupir fuego. Nadie sabía que había activado su mal genio. Tras la reunión, Zorn salió de la sala, no sin antes recibir otra advertencia de Jun para que no se distrajera de nuevo. Nunca le había pasado algo así, pero ese pequeño rebelde logró captar toda su atención. ¿Jun también conoce a John?, preguntó Tai al salir de la sala, viendo a Jun caminando hacia la zona de café de la cocina. Lo conocí hace poco, fui al restaurante de su tía y así nos conocimos. Oye, ¿quieres un dulce? John me los regaló, dice Jun, sonriendo y mostrando la bolsa de papel con los dulces. Tai sonrió, negó con la cabeza y volvió a su trabajo. Yo sí quiero, dijo Zorn, apareciendo de quién sabe dónde, empujando a Jun hacia la cocina. Su actitud era como la de un toro furioso listo para embestir. Jun abrió la bolsa y le ofreció los dulces. Zorn los miró, tomó 2 o 3 galletas y las masticó. Está normal. June te regañó en la reunión. ¿Por qué? Porque estás de mal humor, dijo Jun. Son estuvo a punto de soltar que estaba molesto por ver hablar con John, pero si Jun le preguntaba por qué, no sabría qué responder. Decir que era porque Jun era su aprendiz y lo quería solo para él, pero Jun no había hecho nada malo, no había intentado nada con John. Sin embargo, si lo intentara, Son juraba que los pondría a ambos fuera de combate por atreverse a experimentar antes de terminar el curso de placer que él enseñaba. Prepárate para las 3 de la tarde, te llevaré a ver a Wynne, dijo Zorn. Desviando el tema, se repetía mentalmente que no importaba la actitud de June ni el cosquilleo en su corazón. Al fin y al cabo, ese pequeño rebelde dependía de él en ciertos aspectos. Aunque no quisiera ser cercano, siempre estaría pegado a él, en la cama, en el sofá, en el suelo, en todos lados. Jun bajó a encontrarse con Pau y Oe a las 2 de la tarde. Ya les había dicho que Zorn los invitó a ver a Win competir en Sepak Takraw a las 3, así que debían estar listos. Ambos, al saber quién iría, terminaron sus tareas al mediodía y ni siquiera bajaron a almorzar. Ahora, cerca de la hora, fueron rápido a comer algo. Jun, mientras tanto, fue interceptado por Put, quien lo llamó al ver que aún había tiempo. ¿A dónde vas tan serio, Jun?, preguntó Put, abrazando a su Junior por el cuello y sacudiéndolo. Últimamente, Jun no bajaba tanto al piso 15 como antes. ¿A ver una competencia deportiva en la fábrica ha sido alguna vez, Pi? Nunca. ¿Quién tiene tiempo? Tengo que trabajar. Hombre, ahora mismo debo salir a encontrarme con un cliente. Estoy agotado, dijo Put, dejándose caer en una silla y quejándose. Trabajaba en ventas, entrando y saliendo de la empresa, aunque últimamente las ventas online le habían facilitado no tener que lidiar con el sol tailandés y el tráfico que siempre lo ponían de mal humor. Es por el dinero, Pi. Ahora para casarse con Vip,
dijo Jun, masajeando el brazo que lo rodeaba como ánimo. Hablando de ti, estoy estresado. Últimamente está muy celosa. No puedo estar cerca de nadie más de 5 minutos. El otro día, cuando hablé con un cliente por teléfono, hasta revisó para asegurarme de que era un cliente, contó Put, desahogándose. Jun era el único en la empresa que conocía toda su historia. Entendía que su novio actuara así, ya que la confianza que ella le tenía se había roto tras haberle sido infiel. De ser una mujer optimista, ahora era desconfiada, algo natural. Pero, ¿qué podía hacer? La amaba. Tienes que aceptarlo. Hiciste mucho daño, dijo Jun.